Bienvenidos sean todos una vez más a las transmisiones de nuestra página SMI Reforma El Salvador. Agradecemos a Dios por la vida, agradecemos a Dios públicamente también porque nos permite los medios, los recursos para poder dirigirnos a la hermandad en nuestro país y en otros lugares también lejanos. Esperamos que este programa pueda ser de mucha bendición para todos los que sintonizan nuestro programa. Queremos entrar de lleno al estudio de la palabra del Señor, pero no sin antes queremos suplicar a Dios la bendición, que Él pueda guiarnos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo para que esta enseñanza pueda ayudarnos a esforzarnos a ser más fieles como pueblo del Señor en este último tiempo. Elevemos una plegaria a nuestro Padre Celestial. Amado Dios y bendito Padre, que su morada es en el cielo, alabado y exaltado sea su santo nombre en esta noche. Gracias, Padre bendito, le queremos darle porque nos ha permitido hasta este momento llegar con bien. Gracias, Señor, porque nos permite este momento especial para poder compartir el mensaje de su bendita palabra a la iglesia del Señor. Por favor, querido Padre, le rogamos que usted pueda manifestarse, que pueda ser usted que nos hable, que su Espíritu Santo pueda preparar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para atesorar la amonestación, el consejo divino para su pueblo en este último tiempo. Señor, de manera muy especial también queremos pedirle por la situación climática que estamos viviendo en la región, quizás centroamericana. Usted sabe que hay personas que están siendo afectadas ya por las lluvias. Pedimos que usted pueda cuidar de su pueblo, que pueda también tener misericordia de los que sufren, Señor, por las inclemencias del clima. Pueda, Señor, manifestarse. Y queremos también agradecerle porque hasta aquí, a pesar de todo lo malo que somos, usted nos ha sostenido. Acompáñanos en este momento especial y pueda usted bendecir a todos los que van a ser parte de esta transmisión. Lo pedimos todo, Señor, junto con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos dando un pequeño paso más en el estudio de la palabra del Señor bajo el lema, ¿verdad? Un pueblo que lleva el arca. Es una semana de reavivamiento, podríamos llamarle así, una semana en la que hemos estado compartiendo algunos temas que demarcan hasta cierto punto la identidad nuestra como pueblo del Señor. Pero cuando hablamos de nosotros como pueblo del Señor, no queremos caer también en el concepto egoísta en el que cayó el pueblo de Israel, los judíos en el antiguo tiempo. Queremos pensar que esto es un llamado de inclusión para todas las personas, para todos los que tienen la oportunidad de conocer el mensaje de amonestación para el último tiempo. Y hoy, en relación al contenido del arca, queremos dar un paso más en la enseñanza que Dios nos da en relación a los elementos que estaban contenidos dentro de esa urna de oro. Recuerden que estamos basando nuestro estudio en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Ahora quiero que compartamos el estudio relacionado con este otro elemento contenido que es la vasija que se encontraba con maná. Como vamos a utilizar la misma temática que hemos estado utilizando durante estos días, utilizando, ¿verdad?, los eventos, los acontecimientos en la experiencia del peregrinaje del pueblo de Israel que fueron utilizados para justamente dejar estos elementos como recordatorios, como emblemas de aspectos que deben de marcar también características para el pueblo del Señor. Hemos ya hablado acerca del arca en sí, hemos hablado acerca también de la vara de Aarón que reverdeció el día de ayer y su significado, o al menos una parte de ello. Tenemos que comprender que son estudios muy amplios y solamente estamos haciendo una pequeña referencia en este tiempo que tenemos disponible. Ahora, hermanos, cuando hablamos acerca de la vasija con maná y el maná específicamente, no podemos menos que iniciar hablando acerca del maná en sí. El maná fue un alimento que fue dado para el pueblo de Israel con un propósito que era diverso. Todos sabemos que la alimentación es algo necesario. Una persona que no coma se debilita y por último muere, se enferma.
pero, o si no se alimenta bien, ¿verdad? Su calidad de vida es mala. Dios velaba por su pueblo. Y cuando el Señor saca al pueblo de Israel, se dio cuenta, ¿verdad?, de que había una situación en la cual tenía que reeducar a su pueblo. La alimentación, la forma como Dios quiso nutrirlos en el desierto, fue una forma para que Él pudiera cumplir diferentes capacitaciones, diferentes formas para poder, podemos decir, dar una ventaja al pueblo para que estuviera más capacitado para poder entender, obedecer la voluntad de nuestro Dios. Leamos la Biblia para que podamos iniciar y tomar una referencia del punto de partida de este estudio acerca del maná y cómo es que el maná llega a ser una parte de estos elementos que en la carta a los Hebreos se resalta, ¿verdad?, que se encuentra allí. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículos 32 al versículo 35. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma la vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Amén. ¿Qué es lo que había sucedido hasta este momento? No había pasado mucho tiempo de que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto y habían pasado el Mar Rojo. Ya habían manifestado ciertos momentos de inconformidad con la situación que se estaba dando en su liberación. Ya se habían puesto inquietos cuando salieron a la hora de cruzar el Mar Rojo y también sintieron sed y empezaron a sentir dificultades en el momento de ser liberados. Llega el momento en el que también el pueblo empieza a sentir una necesidad básica para un ser humano, como lo es el hambre, la necesidad de comer. Y me llama la atención porque la Biblia refleja el momento en el cual se da la orden de que se reserve una porción de maná para que pueda ser resguardado como un memorial para las futuras generaciones, los descendientes de Israel, para que recordasen que el Señor los sustentó en el desierto. Ahora, el Señor dio este mandato, lo dio a Moisés. Moisés repite la orden al sacerdote, a Aarón, y Aarón cumple todo esto y la Biblia dice que lo pone delante del testimonio, junto entonces con la ley de Dios, los mandamientos de Dios. La Biblia también nos dice en este momento que durante 40 años que el pueblo peregrinó en el desierto, su alimentación básica estuvo, hermanos, identificada con el maná. Ahora, no podríamos decir que este momento fue exactamente cuando se introduce entonces en el arca este elemento, porque tenemos que entender también el contexto de cómo se van llevando los acontecimientos. Lo que sí podemos decir que en el momento que el arca, que el santuario, hermanos, es hecho, es edificado, empieza su funcionamiento, es la orden también para que se tenga este elemento contenido dentro del arca del pacto. Ahora, sin embargo, se asocian en Éxodo 16 estos acontecimientos porque es aquí donde se dan todas estas ordenanzas en relación a la alimentación, a la forma como también ellos debían de educarse para que día con día
ellos pudieran ir y recolectar una ración para cada persona. Estas fueron instrucciones que el Señor le dio. Y también se les dio la orden, ¿verdad?, que pudieran también designar un depósito específico, una especie de vasija, podríamos decir, para poder guardar esta porción de maná, una cantidad también específica, un gomer. Ahora, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Bueno, siempre en el capítulo 16, versículos 4, versículos 14 al 17, leamos un poco para poder familiarizarlos con el contexto de la alimentación del pueblo de Israel y luego comentaremos algunos aspectos relacionados con ello. Versículo 4 dice así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Note, hermano querido o hermana querida, amigo, que nos está sintonizando, el detalle cómo el Señor les ordena lo que debían hacer ellos. Él les dijo, haré llover pan del cielo. Y diariamente cada persona recogería una porción. La Biblia también dice que el Señor dio esta instrucción y el primer propósito, aparte de alimentar al pueblo de Israel, era para probarlo si andaba en su ley o no. Entonces entendemos aquí que el hecho de que el Señor les dijera que día con día recogieran una porción de maná, de ese pan que caía del cielo, primeramente el Señor dijo para probarlo si andan en mi ley o no. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y el versículo 17 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos. Qué interesante y qué difícil pudo haber sido esta transición, porque los que hemos salido quizás a otras regiones y la ingesta es diferente a la que estamos acostumbrados en nuestro país o en nuestro lugar, en nuestra casa inclusive, nos damos cuenta de que es difícil adaptarse. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a un régimen alimenticio mientras se encontraba en Egipto. Eran esclavos. Eran personas que estaban en servidumbre hacia los egipcios. La dieta de ellos era una dieta, podríamos decir, un régimen basado en carne, en pescado, en verduras. Era la alimentación de los esclavos. Por eso es que cuando los israelitas tienen hambre y se encuentran allí, ¿verdad?, con limitaciones de sed y de comida, ellos entonces dicen, tenemos hambre, ¿y para qué nos trajeron a este lugar para matarnos de hambre? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Fueron las formas en las que se manifestaron. Y ellos pedían, ellos decían, deseamos comer carne. ¿Cómo nos recordamos de los pescados? En algún momento mencionaron verduras, la cebolla, los ajos, los puerros, y empezaron a manifestar su inconformidad. Tener hambre no es pecado. Sentir apetito no es una ofensa a Dios. Pero el pueblo era impaciente. El pueblo no tenía dominio propio. No había aprendido a confiar en Dios. No había aprendido a obedecer, inclusive la disciplina, el orden específico para poder educar su carácter, su ser, para poder formar un carácter obediente. Por eso es que el Señor les dio, no solamente les indicó la alimentación, sino que el Señor también les indicó un sistema de recolección. Y la forma de recolección era diario.
Quizás en este sentido podemos decir, y una aplicación espiritual, el deseo del Señor es que día con día estuvieran ellos conscientes de que Dios iba a velar por sus necesidades, que tuvieran esa confianza en que cada día al amanecer tendrían la seguridad del alimento. Ahora, nos damos cuenta de que en este sentido Dios no se ve ofendido en esta manifestación de la inconformidad del pueblo de Israel. Ellos le piden carne y algo interesante es que al parecer el Señor accede y les dice: al atardecer tendréis carne para comer. Pero también les dijo: tendréis un alimento, yo les haré llover pan del cielo. Dios no se mostró ofendido por la murmuración que había manifestado el pueblo de Israel. Entendía que era un pueblo indómito, un pueblo que se había educado a obedecer órdenes arbitrarias de personas que se enseñorearon sobre ellos. Pero el Señor quería que aquel pueblo se diera cuenta que lo estaba tratando de educar, de formar en costumbres, en hábitos que serían muy bien para su salud y para que su mente y su cuerpo se desarrollasen de tal manera que estuvieran capacitados para obedecer la voluntad de Dios que Él quería manifestarles para poder hacer un pacto con ellos. De manera que el Señor, al ver esta dificultad, trata de poder con paciencia ir guiando a su pueblo. No iba a ser una tarea fácil, queridos hermanos. Ahora resulta evidente también que mediante la lluvia del maná, Dios tenía un propósito educativo. Hermanos, no podemos nosotros profesarnos creyentes, no podemos nosotros profesarnos seguidores del Señor si tampoco tenemos la disposición de ser educados. Y la educación no solamente habla acerca de la educación espiritual, también hay una educación, hermanos, con un beneficio físico, psíquico y todo, hermanos. Por eso es que en la Biblia encontramos que Dios menciona, o la palabra de Dios nos explica acerca de una forma tridimensional en relación a la composición del ser humano: espíritu, alma y cuerpo, emociones, pensamientos y la materia. Todo eso conforma el ser en cada persona, y en todos estos elementos el Señor también tiene una preocupación. Dios ha dejado un plan, una forma, un instructivo para que el ser humano pueda vivir de una manera en la que también pueda agradarle a Dios. No podemos únicamente pensar que podemos ser obedientes solamente porque leemos la Biblia. También tenemos que considerar otras conductas de vida para que podamos también honrar y probar que somos obedientes a nuestro Dios. El pueblo de Israel está viviendo esta enseñanza. Él quizás no se daba cuenta, ellos solamente pensaban en comer. Y seguramente los que habían salido de Egipto con algunos animalitos empezaron a destazar y a comer ellos, ¿verdad?, la carnita que les hacía falta. Pero habían personas pobres, habían personas que salieron con menos fortuna que otros y ellos sentían necesidad de comer. Y cuando uno tiene hambre, hermanos, apetece las cosas a las que está acostumbrado a comer. Es posible que nosotros estemos acostumbrados a comer frijolitos con arroz, tortilla, pero cuando tenemos hambre es lo que más apetecemos. Así pasaba con el pueblo de Israel. Ahora, Dios podría haberle suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba el maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos apropiados a sus necesidades. Miren qué interesante la enseñanza contenida en la forma como el Señor alimentó a su pueblo en el desierto. Y por qué el Señor dijo: pongan esta urna en el arca del pacto, que esté junto al testimonio, porque servirá para recordatorio, para testimonio de las futuras generaciones. Quería decir esto, que el Señor quería que también las futuras generaciones tomaran de manera muy considerable el tener una alimentación diferente.
una alimentación apropiada a las necesidades. Y eso involucraba que ese régimen no iba a coincidir con el que estaban acostumbrados, aquel régimen estimulante bajo el que habían vivido en Egipto. Ellos tenían un apetito pervertido y debían de corregirlo para que pudiera ser devuelto a ellas la condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se le proveyó al hombre. Ahora, qué interesante. Aquí llegamos a un punto también en el cual debemos de analizar cuál fue la alimentación original que se le proveyó al hombre cuando fue creada. Pues es muy fácil, la Biblia tiene respuesta para todo esto, y fueron los frutos de la tierra. Cuando Adán y Eva fueron creados, la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios estableció una dieta, un alimento especial, el mejor alimento, para que pudieran tener vidas saludables y una mente amplia para poder comprender y aprender, para que tuvieran vigor también. Por eso es que cuando el Señor los saca de Egipto, lo primero que hace es cambiarle su régimen alimenticio a los israelitas para que ellos tuvieran una calidad de vida mejor. A veces, cuando se habla acerca de este tema, se piensa que es un disparate o que es algo que un grupo de creyentes o un grupo de religiosos se inventó, pero no. Estamos viendo que a la luz de la palabra del Señor, Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Y en relación a la alimentación, Él nos indica qué es lo que más nos conviene. Y esto se convierte también en una prueba de fidelidad, de lealtad o de obediencia a lo que Él nos indica. Hay muchas formas también entonces de quebrantar las leyes. Nosotros no solamente nos regimos por la ley moral, los 10 mandamientos, mañana hablaremos acerca de eso. Hay leyes de la naturaleza, hay leyes, hermanos, de la salud también que hay que cumplir, leyes sanitarias, todo ese tipo de leyes tienen que considerarse. Y como Dios quería que el pueblo fuera una nación bien establecida, con leyes diferentes a los demás y que fueran un ejemplo, el Señor, hermanos, tenía que privarlos de los alimentos de origen animal a los israelitas. Recordemos entonces qué es lo que el Señor vio como la dieta adecuada para el hombre cuando lo formó. Génesis 1:29 nos la describe. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aplicando o más bien estableciendo el contexto de esta declaración bíblica, nos damos cuenta que esta dieta, esta alimentación, se le da al hombre antes de que el hombre cayese en el pecado. No era la voluntad de Dios, nunca lo ha sido la voluntad de Dios que el hombre mate animales para poder alimentarse, ni tampoco que otros animales maten a otra especie de animales para poder subsistir. Todo esto entendemos que surge como consecuencia de la transgresión, del pecado. Jamás el Señor va a estar de acuerdo con que la violencia, hermanos, se ejecute con la excusa de poder hacer que una especie subsista y que otra también se extinga. Hay muchas creencias en relación a esto. Hay gentes que dicen de que no es necesario que se coman los animales porque si no se multiplicaría mucho y eso causaría un desbalance en la existencia de las especies, de las diferentes especies. Pero lo cierto es, hermanos, que si el hombre no hubiera caído en la transgresión, el equilibrio se hubiera mantenido bien y el hombre, comiendo en la forma que Dios le hubiera indicado, hubiera tenido una calidad de vida excelente. Pero como ese es otro tema que podríamos explicarlo de manera más amplia en otra ocasión, no es ese nuestro tema, solamente estamos haciendo una referencia de cuál era la intención del Señor de devolverles a la dieta original o lo más cerca que pudiera estar de la dieta original. Semillas, frutos secos
entre otros, ¿verdad? Todo lo que produjesen los árboles frutales, todo ese tipo de elementos que la tierra producía, era el deseo de Dios que fueran parte de la ingesta. No así los derivados de animales, de seres vivos. Ahora, sin embargo, dentro de todo esto entendemos que Satanás siempre tratará de cumplir una función para poder entorpecer el plan de Dios. Y Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel e injusta y les hizo codiciar cosas prohibidas. Satanás comprende, hermanos queridos, que la complacencia desenfrenada del apetito tendría a producir sensualidad. Esto es bien interesante que lo comprendamos. Hay gente que dice, pero ¿y qué tanto afecta comer lo que queramos? Yo puedo comer lo que yo quiera, si Dios lo que quiere no es mi cuerpo, es mi alma, es mi espíritu. Pero si hay una relación, y si usted logra dominar su apetito, usted puede dominar también conductas, inclinaciones carnales que desagradan a Dios. Controlar el alimento, tener una ingesta de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, es un paso muy grande para poder nosotros encaminarnos a una obediencia cada vez más perfecta y en armonía con nuestro Dios. No solamente, hermanos, el no contener nuestro apetito hace que tengamos una ingesta depravada, sino que también se fomenta la sensualidad. Y por esos medios resultaría más fácil dominarlos. Patriarcas y Profetas en la página 396 nos dice algo interesante relacionado con este concepto llamado intemperancia. Cuando quizás podríamos dar una idea de lo que es la intemperancia de una forma que la podamos comprender, y es la incapacidad de poder tener dominio en lo que comemos o en lo que bebemos. Este párrafo dice lo siguiente: la intemperancia en el comer y en el beber prepara el camino para que los hombres menosprecien todas las obligaciones morales. Quiere decir entonces que el que tiene problemas para dominar su apetito va a tener problemas para reconocer las obligaciones que la palabra de Dios nos indica. Dios estaba a punto de hacer un pacto con Israel, estaba a punto de presentarle las condiciones, estaba a punto de darle su ley, su santa ley al pueblo, y les iba a decir: esta es la condición para ser su Dios y para que ustedes puedan ser mi pueblo especial. Pero tenían que tener una claridad mental y tener no solamente la claridad para comprender, sino también para obedecer. Por eso es que la alimentación fue importante que fuese cambiada para el pueblo de Israel. Y en el tiempo en el que vivimos, también es importante que nosotros la consideremos. Porque una persona que no considera importante tener dominio propio en lo que se alimenta, tampoco podrá distinguir como una necesidad u obligación aceptar todas las condiciones que Dios nos da reveladas en su santa ley. Ahora, el apóstol Pablo dice algo muy interesante relacionado con esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. Y nos hace una pregunta para nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí estamos un poquito reafirmando en la palabra del Señor lo que decía hace un momento. Hermanos, no solamente podemos pensar en que es mi espíritu el que tengo que cuidar, también nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. No podemos ignorar de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros. Le pertenecemos a Dios por creación y por redención. De manera que el llamado del apóstol Pablo es a que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Es sencillo, hermanos, pues cuidándolo. Cuando se nos da algo en depósito, nos dicen: tenga esto, cuídemelo, yo vendré para recogerlo.
usted sabe que no le pertenece, no puede usarlo, sabe que únicamente se lo han dado en depósito. Usted lucha porque se mantenga intacto hasta que el dueño vuelva a recogerlo. Si yo tomo algo que no me pertenece para mi uso, solo porque lo tengo bajo mi dominio y lo despedazo y lo maltrato, cuando la persona venga a pedirme que le devuelva ese objeto, va a ver que soy una persona no de confianza. Nuestro cuerpo, hermanos, es verdad, Dios nos lo ha dado para que lo podamos tener, usar, vivir y ser parte de él. Pero la Biblia me dice que nuestro cuerpo no es para que hagamos lo que nosotros querramos, no es para que introduzcamos en él lo que nosotros querramos, sino para que nosotros, hermanos, consideremos que es un templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a este punto y entendemos el propósito del por qué el Señor cambió la alimentación del pueblo de Israel y en el arca del pacto quedó un recordatorio de ese alimento que nadie sabía. La palabra maná entiendo que quiere decir ¿qué es esto? Porque ellos no sabían qué era, no sabían qué nombre tenía. Moisés lo único que dijo es el pan que Dios les ha enviado del cielo. Pero nadie sabía cómo se llamaba, así que el nombre que se toma para poder definir este alimento era el maná. Ahora, ¿tiene una aplicación para el pueblo de Dios en el último tiempo? Para ese pueblo que llevará el arca también, por medio de este elemento, ¿hay una aplicación también educativa para nosotros? Sí la hay. Sí la hay. Dios quiere que como pueblo de Dios también hagamos cambio, que hagamos una reforma en la forma como vivimos, cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestro cuerpo. Hay un libro, hermanos, que se llama Consejos sobre régimen alimenticio en la página 316 hasta la 318, que dice algo muy importante relacionado con esto. La luz que Dios ha dado hoy y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos ha de ser para el pueblo de hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Como Dios dio el maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en la preparación de alimentos que reemplacen la carne. A veces estos temas son mal comprendidos, pero cuando experimentamos el cambio de alimentación vemos que hay una ventaja muy especial. Y nos sentimos mejor porque sabemos de que Dios se siente honrado cuando le obedecemos también. Hoy, queridos hermanos, ya no hay la obligación o más bien ya no está el hábito de ofrecer sacrificios ni de ir a un tabernáculo como lo hacían antiguamente el pueblo de Israel. Pero hay elementos que sí podemos nosotros todavía considerarlos y ponerlos en práctica. Este párrafo nos dice que el asunto de los alimentos debe ser para nosotros lo que en su momento fue para el pueblo de Israel, el maná. Así que si en aquel momento Dios se preocupó por la alimentación de su pueblo, no va a ser menos importante para él que lo consideremos hoy en día como una prioridad el cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y eso es una de las cosas que están contenidas en la enseñanza de este elemento que se encuentra en el arca del testimonio. Consejos sobre régimen alimenticio también en la página 453 y 454 dice lo siguiente también. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Quiero aclarar también esto. Seguramente una persona que esté acostumbrada al consumo de alimentos derivados del origen animal
va a sentir una situación difícil de tomar un cambio radical. No puede hacerlo de una manera de una sola vez. Por eso es que el consejo que se nos da es, tenemos que volver otra vez a ser guiados paso a paso al plan original de alimentación. Tiene que ser progresivo. En este caso también, como nosotros como creyentes y que ya profesamos participar de este tipo de alimentación diferente, todavía hay cosas a las que tenemos que renunciar como pueblo de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, a las cuales tenemos que renunciar. El uso de condimentos que son perjudiciales, el uso excesivo de la sal, que son cosas que son tan comunes y las vemos insignificantes, la falta de consumo de agua, bebidas, hermanos, que son perjudiciales para nuestro organismo, entre otras cosas. Son aspectos que tenemos que ir puliendo paso a paso si es que queremos ser reconocidos como pueblo de Dios y si queremos tener la lucidez mental y espiritual de entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre debiéramos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. No puedo pensar que en la práctica del consumo de carne nos hallemos en armonía con la luz que a Dios le ha agradado darnos. Quiero hablar y explicar esto un poquito para las personas que tal vez no sean parte de nuestra iglesia específicamente, pero que tienen conocimiento adventista. Seguramente se ha considerado como una libertad para poder decidir quién quiere sujetarse a este régimen alimenticio y quién no. Pero estos párrafos del Espíritu de Profecía nos hacen pensar de que no hay posibilidad de que practicando el consumo de carne estemos en armonía con la luz que Dios quiere darnos. Textualmente lo dice Consejo sobre Régimen Alimenticio. Ahora, continúa diciendo, todos los que están relacionados con nuestras instituciones de salud debieran estar educándose especialmente para subsistir a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas. Hay gente que dice, pero es que no podemos vivir sin comer carne. Hay gente que dice que las proteínas que están en la carne, hermanos, no podemos encontrarlas en otros lugares. Hermanos queridos, sin afán de contradecir, yo no soy quien para juzgar las convicciones o pensamientos de las personas, pero eso sería decir de que Dios dio una ordenanza imperfecta en el principio para el ser humano. Se puede vivir llevando una dieta a base de frutas, cereales, legumbres y hortalizas y vivir una vida, si es posible, y estoy seguro, mejor que con una ingesta generalizada de cualquier tipo de alimentos. Porque Dios así lo ha dicho. Porque Dios nos muestra momento a momento que su deseo es que nosotros tengamos una alimentación sana. El problema es, queridos hermanos y amigos, que lamentablemente estamos dispuestos para poder satisfacer a un Dios que está en nosotros. El vientre, nuestro estómago se ha convertido en un Dios para nosotros y queremos agradarlo a nuestro paladar, a saciar lo que nuestros apetitos que no están consagrados, que no están santificados. Por eso hay un libro que se llama La Temperancia, en la página 174 dice que a los que complacen el apetito necesitan despertar y razonar de causa a efecto. Necesitan comprender que son productores de enfermedad debido a su ignorancia sobre el tema. El comer, el beber y el vestir inapropiadamente. Aquí tomamos varios elementos. Ya no solamente es lo que como, es lo que bebo. Y también la salud se relaciona también con la forma de vestir apropiada. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, y creo que la mayoría de los que están aquí saben, que hay prendas de vestir que producen enfermedades? Las hay. Dios indica todo eso también en sus sagradas escrituras. Nos da esa luz.
Ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31 nos da un consejo relacionado con esto también. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios se glorifica también cuando comemos de acuerdo a su voluntad. Dios es glorificado cuando nosotros bebemos las cosas que nos hacen bien para nuestro cuerpo. Dios es glorificado también por otros aspectos. Aquí dice beber, comer u otra cosa. Hay otras cosas por las cuales deshonramos a Dios, por las cuales manifestamos rebeldía a la voluntad de Dios. Y tenemos que considerar, hermano, hasta qué punto estamos haciendo la voluntad de Dios si queremos ser ese pueblo que llevará el arca en el último tiempo. Y aquí es donde quizás viene y recuerda ese párrafo testimonial. Algunos no querrán llevar el arca. Hay muchos que conocen esta línea, hermanos, doctrinal, pero no quieren sujetarse a ello. Dicen que fue algo para los judíos, dicen que esas son cosas que son locuras, pero hermanos, esto es lo que fue establecido desde el principio. El problema es de que hemos adoptado las cosas que quizás son más convenientes, son más fáciles de poder llevar. Así que quizás nosotros podemos lamentar y quejarnos porque el pueblo de Israel fue incrédulo, fue ingrato, fue malagradecido con los cuidados que Dios hacía. Pero quizás nosotros al hacer una evidencia de lo que estamos cumpliendo o no cumpliendo, llegamos a la conclusión de que nosotros, hermanos, no somos mejores que ellos. Y sí es cierto que el pueblo de Israel adoptó la dieta, pero en varias ocasiones murmuraron y dijeron, estamos cansados de este pan liviano. Queremos la carne. ¿Cómo nos hace falta las ollas con carne cuando nos sentábamos a comer? Y el Salmo 78 revela sobre todo eso y dice que probaron a Dios. Y la Biblia dice, queridos hermanos, también de que Dios les concedió el deseo y les mandó que cayeran codornices y juntaron redes para poder comer, pero que dice que ni bien habían introducido el bocado en sus bocas cuando cayó un castigo sobre ellos también. Hoy en día, hermanos, el castigo viene porque las enfermedades se están manifestando en el pueblo de Dios, en el mundo en general. Muchas de las enfermedades que hoy se están dando, queridos hermanos, son por la falta de alimentación sana, porque hemos dejado de considerar ese elemento en el arca, en el santuario, en el lugar santísimo, porque hemos dejado de considerar que Dios ha indicado una dieta especial, que Dios ha dado instrucciones también en la apariencia, en la alimentación, en la forma de vivir, en los hábitos diarios del ser humano y de su pueblo de manera específica. Ahora, Consejo sobre régimen alimenticio en la página 451 nos dice que si los israelitas hubieran estado dispuestos a negarse la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Nótese, hermanos, que Dios sabía cuál era el plan que tenía, era beneficiarlos. No era, hermanos, desquitarse algo, imponer algo de manera injusta o arbitraria. Nunca Dios nos va a pedir que hagamos algo. Nunca Dios nos va a prohibir que dejemos de hacer algo sin que antes haya un beneficio para nosotros primeramente. El carácter de Dios es así, hermanos. No hay egoísmo en Él. Lo que en Él reina es el amor, la compasión, la ternura por su pueblo, por la creación que Él hizo. Pero nosotros no hemos logrado comprender el propósito de Dios. La debilidad que estamos heredando a nuestras generaciones, las enfermedades que están siendo ahora ya hereditarias. Yo lamento, hermanos, el pensar que a mis hijos les voy heredando ya debilidades físicas. Yo las heredé de mis padres las heredaron de mis abuelos,
Y así se va haciendo un enlace, hermanos, de tal manera que cada vez más la humanidad se va degenerando, se va debilitando. Y eso es lo que el Señor quería resguardar a su pueblo cuando le dio la dieta basada en el maná. El maná era un alimento completo, hermanos. El maná contenía todo lo que necesitaba el pueblo de Israel para poder subsistir. Todo. ¿Saben cuál era el problema? Que no satisfacía en variedad el apetito depravado de ellos. Pero en ventajas, en entendimiento, en salud física, el pueblo de Israel percibió un cambio específico, un cambio grande, hermanos. Imagínense ustedes que en tanto tiempo que peregrinaron, la Biblia dice en cierto punto, hermanos, de que sus vestiduras nunca envejecieron y que sus pies nunca se hincharon aunque caminaron. Es porque Dios cuidaba de ellos y era un pueblo destacado. Llegó el momento en el cual el pueblo de Israel fue un pueblo, hermanos, admirado inclusive por las demás naciones. No solamente porque Dios iba con ellos, sino porque eran diferentes, eran personas hábiles, eran personas que sobresalían, que destacaban como humanos. No digo que tenían sobrepoderes, no quiero que entiendan esto tampoco mal, sino que la alimentación al final vino a demarcar en ellos también una diferencia. Y eso pasa hoy en día también. Las personas que tienen un régimen de alimentación diferente, se nota, hermanos, en su forma de pensar, en su forma de ser, en su cuerpo. Ahora, a nosotros tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos más si queremos también agradar a Dios y ser parte de ese sacerdocio en este último tiempo. 1 Corintios 9, versículos 25 hasta el versículo 27 también nos regala un pensamiento motivacional, podríamos decirle, para que podamos también esforzarnos. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo pone el ejemplo de un atleta que tiene una dieta específica, que tiene que dormir un tiempo también específico, que tiene que entrenar, que tiene que dejar todas las costumbres que los demás quizás pueden realizar, pero él porque lucha por una corona, por un galardón, por un reconocimiento. Pablo dice, la forma como yo lo hago es que yo golpeo mi cuerpo. ¿Cómo es que golpeamos nuestro cuerpo, hermanos? Privándolo de las cosas que le hacen daño, que quizás son apetecibles en gran manera, pero que corrompen nuestra naturaleza también. Ahora, no solamente involucramos en el concepto de la urna con maná el sentir de la alimentación o el beber. Recordemos que el apóstol Pablo decía que lo que hagamos en comer o en beber u otra cosa, que lo hagamos para la honra y gloria de Dios. Y el pueblo de Israel no solamente tenía restricciones en relación a la alimentación, también el Señor le dio otro distintivo en sus vestiduras. Quiero compartir esta ilustración con ustedes también en esta noche. En el libro de Números, capítulo 15, versículos 37 al 41, encontramos el aspecto que les estoy comentando. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Vean en qué interesante el objetivo primordial para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Encontramos
que la vestimenta de los israelitas, no estoy hablando en sí, hermanos, de los sacerdotes que sabemos que eran vestiduras especiales. Estoy hablando de los hijos de Israel, estoy hablando del pueblo en general. Dios les dio la orden que tuvieran en el borde de sus vestidos una franja y un cordón azul. Era para ellos el recordatorio. Usted puede pensar, era para que los demás lo reconocieran. No, era para que ellos mismos, al ver su vestidura, recordaran, hermanos, que debían obedecer a Dios en todos sus mandamientos. Claro, la gente iba a ver y iba a preguntar por qué ese distintivo, pero el primero que tenía que tener presente con su vestidura que representaba a Dios, que era el pueblo de Dios, era cada uno de los israelitas. Como pueblo de Dios en el último tiempo, amados hermanos, también tenemos que reconocer, recordar en nuestra vestidura, en la forma como nos vestimos, si en realidad estamos obedeciendo a Dios. Ese es un problema crítico también en la iglesia. Es un problema en que en algunos casos, hermanos, causa una dificultad grande, una deficiencia también en algunas personas, en miembros del sexo femenino mayormente, pero también ahora se está volviendo generalizado también en los caballeros. La vestimenta es un vacío que se está dando. La apariencia, hermanos, en la vestimenta es una falencia que se está viendo cada vez más común. Nos estamos comparando con el mundo y Dios quería que su pueblo también tuviera un distintivo, no solamente en alimentación, sino también en su apariencia exterior. Dios había dado indicaciones en la forma que debían de vestirse. Ahora, el Espíritu de profecía nos dice a nosotros también que los hijos de Israel, después que fueron sacados de Egipto, recibieron la orden de llevar una sencilla cinta azul en el borde de sus vestidos para distinguirlos de las naciones que los rodeaban y para significar que eran pueblo peculiar de Dios. Yo no me voy a atrever a decir, hermanos, ese cinto azul significaba esto, significaba otra cosa. No, yo me voy a detener al propósito que Dios dio. Bíblicamente dice que era para que el pueblo se recordara de ser obediente a los mandamientos de Dios. En segundo lugar, el Espíritu de profecía dice que esa señal en el borde de los vestidos servía para distinguirlos de las demás naciones que los rodeaban. Qué triste es que un miembro de iglesia no se distinga del mundo. Qué triste es que un miembro de iglesia quiera parecerse a Egipto, de donde el Señor nos ha sacado. Qué triste. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando ve ese tipo de personas de que luchan en contra de la organización del orden, también de la disciplina que Dios ha dado en el aspecto de los principios contenidos dentro de la reforma pro salud, que son alimentación y vestuario? El escrito continúa diciendo: ahora no se requiere que el pueblo de Dios tenga una marca especial colocada sobre su vestimenta, pero en el Nuevo Testamento con frecuencia se nos presenta al antiguo Israel como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo en la antigüedad acerca del vestuario, ¿no advertirá el vestido de los suyos en este siglo? ¿No debiera haber en el vestido de ellos algo que los distinga del mundo? El pueblo de Dios, que es su especial tesoro, ¿no debiera procurar glorificar a Dios en su vestido? ¿No debiera ser ejemplo en asuntos de indumentaria y con la sencillez de su estilo reprochar el orgullo, la vanidad y el lujo desmedido de los que profesan ser mundanos y amadores del placer? Dios quiere esto de su pueblo. El orgullo es reprochado en su palabra. Hermanos, este párrafo es muy claro. Nos aclara perfectamente cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Debemos de representarle. Pero cuando no entendemos y nos es difícil, hermanos, a mí me duele cuando yo miro a alguna hermanita que dice: hermano, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar mi indumentaria, me es difícil. ¿Saben por qué pasa eso?
porque hay otras reformas que no hemos hecho en nuestra vida, porque no hemos tenido el desarrollo del dominio propio, porque somos intemperantes, porque ese pilar de disciplina, de educación y de obediencia abnegada a Dios no lo hemos fortalecido. No podemos considerar el aspecto de la vara de Aarón y respetar la organización si no consideramos también el observar los principios o enseñanzas contenidas en la urna de maná, contenida también en el arca del pacto. Y son dificultades, son vacíos que hoy, hermanos, se están dando en la iglesia. Hay diferentes males que se están dando en el pueblo de Dios en la actualidad. La sensualidad en el vestir. Cuando hablamos de sensualidad, hermanos, estamos hablando de desnudez o semidesnudez. Prendas de vestir insanas también. El uso de tacones, el uso de ropa muy ajustada, entre otros. Y también estamos llegando a un punto en el cual nos estamos asemejando a las naciones de las cuales debemos de marcar una diferencia, el exhibicionismo en redes sociales. A veces, hermanos, es triste ver miembros de iglesia, y no solamente de nuestra denominación aquí en el país, sino de otros lugares, que exhiben en redes sociales imágenes, fotos, hermanos, semidesnudas, con una indumentaria que no los identifica como el pueblo de Dios en este tiempo. Todo eso es una ofensa a Dios. Piensan que con irse para otro lado huyen, hermanos, de lo que Dios está viendo. No, Dios está en todo lugar. Dios considera a sus hijos donde quiera que se encuentren y ve al hijo que de verdad lo representa en cualquier lugar. Pero hoy en día predomina el exhibicionismo, los cortes de cabello impropios y también otro aspecto, hermanos, que la palabra del Señor nos recomienda es las celebraciones también. Celebraciones de cumpleaños, celebraciones, hermanos, que no tienen nada de agradable a Dios. Todo eso es algo que el pueblo de Dios está teniendo vacíos en ello y tiene que cambiarse, tiene que mejorarse, porque de lo contrario, hermanos, de balde será decir que esperamos la venida de Jesús. De balde será decir que somos pueblo de Dios, que somos el Israel espiritual. Bueno, a menos que podamos quererlo imitar en la parte mala, entonces sí podremos decir que somos el Israel espiritual. Pero yo no quiero representar al Israel antiguo, hermanos, en las faltas que cometieron. Yo quiero ser ese pueblo que Dios esperaba que fuera aquel pueblo y por los cuales en su momento nos adoptó a nosotros siendo gentiles. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528, dice algo también relacionado con lo que estamos hablando. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios. Vean qué interesante es esto. Y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Tenemos más peligro nosotros de olvidarnos de Dios. Tenemos más peligro nosotros de ser arrastrados a la idolatría que el pueblo israelita antiguo. No, pero es que en el mensaje a la Odisea dice, no, pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo de nada necesidad. Pero ¿saben qué dice el testigo fiel? No te das cuenta que eres un pobre, ciego, desnudo. ¿En qué condición se encuentra el pueblo de Dios, amados hermanos? ¿En qué condición se encuentra usted, querido amigo y hermano, que ha conocido el mensaje del adventismo? ¿En qué condición me encuentro yo como dirigente de la obra del Señor? Porque el espíritu de profecía me indica que nos encontramos en un mayor peligro del que se encontró el Israel antiguo. Jeremías 10, capítulo 1, Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad.
porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. No aprendáis el camino de las naciones, es el consejo. ¿Cómo es posible que Dios nos ha querido sacar de esas naciones y hacernos un pueblo especial y ahora nosotros querramos ser otra vez aquel pueblo que no agrada a Dios? No tiene ningún sentido, queridos hermanos. Las costumbres de los pueblos, dice el Señor, son vanidad. No sigamos las costumbres del pueblo. Hoy en día hay muchas diversiones populares en el mundo. Y aún dentro de aquellos que dicen ser cristianos, pero solamente persiguen el mismo fin que los paganos. Son pocas las diversiones a la verdad que Satanás no aprovecha para destruir las almas. Hay entretenimientos hoy en día, hermanos, que también se vuelven en una desobediencia a nuestro Dios. El pueblo de Dios está en un peligro de imitar las costumbres de los paganos. No compartamos eso. Dios quiere un pueblo especial. Lo hemos estado estudiando reiteradamente en esta semana. Somos un pueblo diferente, un real sacerdocio, una nación santa. Es el ideal de Dios para con nosotros. No debemos defraudar la intención que Dios tiene para con nosotros. También dice Levítico 18, versículo 2 hasta el versículo 4. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Oiga bien esto: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de elegir dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. Yo que conduzco, me gustan las calles amplias, me gustan las calles iluminadas, me gustan las calles pavimentadas. Pero el Señor nos indica un camino que nos conviene, y el camino que nos conviene es un camino angosto. El Señor dice: ancho es el camino y la puerta que lleva a la perdición. Muchos van a entrar por ella. Caso contrario, el camino que lleva a la vida eterna es angosto y la puerta es angosta también. Pocos la hallan. Y el Señor concluye esa enseñanza diciendo: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos han intentado vivir bajo la luz de esta doctrina. Algunos no lo han logrado. Y dentro de los que nos encontramos luchando, hermanos, seguramente hay muchas deficiencias. ¿En qué camino vamos a viajar nosotros? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? A fin de conocer, en la página 64 nos da un pensamiento preocupante para reflexionar. Lo voy a leer. En el camino ancho, todos están ocupados consigo mismos, con sus vestidos y placeres. Participan abundantemente de alegrías y fiestas y no piensan en el final del camino, en la ruina que aguarda al final de todo. Cada día se aproximan más a su destrucción y sin embargo se apresuran locamente más y más. Cuando observamos entonces la conducta de algunos miembros en la iglesia que participan, que anhelan estas prácticas del mundo, automáticamente entendemos que hay muchos o pocos, ojalá que sean pocos y no muchos, que su anhelo es transitar por el camino ancho. Que su preocupación es su vestimenta, una vestimenta conforme al mundo.
que sus placeres, los que les causa placer, es lo que estimula también el pensamiento atolondrado del mundo. Nosotros no podemos rebajarnos, queridos hermanos. Dios tiene una expectativa grande para con nosotros en este último tiempo. No participemos de las festividades como el mundo las hace, de sus placeres. No querramos tener una imagen en la cual se nos confunda, hermanos, como personas mundanas. No deshonremos a Dios, apreciados hermanos. Hay un pueblo que llevará el arca, dice el espíritu de profecía. Yo anhelo ser reconocido por Dios como alguien al que Él le pueda dar esta responsabilidad, ese grande honor. Pero yo no puedo únicamente de manera superficial comprender estos aspectos y no esforzarme por vivirlo. Quiero culminar nuestra intervención en esta noche con lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Esta es la invitación y la exhortación que no hago yo, que no hace solamente el apóstol Pablo. Esa es la exhortación que Dios envía por medio de su siervo, por medio de las Sagradas Escrituras. Queda en cada uno de nosotros el decidir qué vamos a hacer, qué camino hemos de continuar. La luz está alumbrando sobre nosotros. Si queremos ser ese pueblo especial de Dios, ese real sacerdocio, tomaremos en consideración la advertencia, la luz que alumbra desde el santuario, desde el lugar santísimo, reflejada en el arca del pacto, y empezaremos a adecuar en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, el consejo que Dios nos ha dado. Haz esto y vivirás, fue dicho por parte de su siervo en algún momento. Que el Señor pueda bendecir a su pueblo, que Dios pueda tener misericordia de su iglesia, que perdone nuestro pecado, porque en este aspecto que hemos delucido en esta noche, también hemos fallado. Dios puede escuchar nuestro ruego y que pueda cuidar a su iglesia, es mi deseo y oración. Amén. Padre eterno, amoroso Dios que está en el cielo, elevamos nuestra plegaria en esta noche, reconociendo nuestra indignidad, suplicándole el perdón porque también en algún momento hemos anhelado las cosas del mundo y hemos en algún momento adoptado la apariencia del mundo, la conducta del mundo, las prácticas del mundo, pero no queremos seguir viviendo así. Oro, Señor, porque también sé que hay hermanos a los que les es un poco difícil el poder aplicar estos aspectos a su vida. Ayúdenos, Señor, para poder formar un pilar firme en el dominio propio, que podamos tener cuidado en la forma en la que nos alimentamos, en la forma en la que bebemos, en la forma en la que nos vestimos, en la forma en la que también practicamos ciertas conductas que para el mundo son normales, pero que usted no aprueba. Señor, tenga misericordia de su iglesia. Perdone nuestros pecados. Quizás nosotros como líderes somos responsables por no ser más minuciosos, Señor, en el cuidado de las ovejitas. Pero, Señor, también que pueda despertar usted en cada individuo que conforma su grey un sentir de responsabilidad individual y que podamos, Señor, reconocer nuestros errores y podamos mejorar. Que nuestra apariencia represente, Señor, su carácter ante el mundo. Que nuestra forma de vivir represente también que nuestra vida se está haciendo una transformación. Gracias, Señor, por el mensaje que nos ha regalado. Perdone mis pecados, primeramente, perdone los pecados de su pueblo y bendiga a toda su iglesia en el mundo entero. Nos encomendamos en sus brazos de amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.